Además, el kirchnerismo es estatista. Y no hay nada más contrario al estatismo que el peronismo. Porque de suyo vos tenés en la política tres grandes estamentos: el individuo, los cuerpos intermedios, que es la comunidad, y el Estado. El liberalismo hace política desde el individuo. El progresismo y el marxismo hacen política desde el Estado. Y el peronismo hace política desde la comunidad organizada. Perón dice, nuestro proyecto es un gobierno obediente de un pueblo libre. Entonces, la libertad del pueblo es fundamental para el peronismo. Y hoy, el que habla de libertad no es Sergio Massa. El que habla de libertad no es Patricia Bullrich. El que habla de libertad es Milei. Y la libertad también es del peronismo, porque el peronismo busca una patria libre, justa y soberana. Y una patria no puede ser libre si el pueblo no es libre. Y el pueblo no puede ser libre si hay estatismo, porque lo contrario de la libertad es el estatismo. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Hola amigos de Politicalt, buenas noches, estamos en un nuevo vivo. Ayer tuvimos programa, hoy estamos haciendo un vivo especial con un nuevo entrevistado que es el filósofo e historiador Jonathan Ramos. Él es de Salta. Yo he visto muchos videos de él, tiene un canal de YouTube muy interesante, lo hemos visto también, para la gente que sigue el canal, ha estado varias veces con Laje, haciendo vivos y charlando de cuestiones filosóficas muy interesantes. Y hoy yo le escribí porque vi un video de él donde él lo había titulado muy similar a como hemos titulado ahora, justamente porque este es el punto. Él dice, bueno, yo soy filósofo, soy peronista y voy a apoyar a Milei, y apoyo a Milei, voy a votar a Milei. Entonces me pareció muy interesante poder conversar con él para que nos explique por qué, siendo peronista, apoya a Milei. Hay varias cuestiones, me parece, analizar, y más él que habla de muchas cuestiones ya desde el punto de vista filosófico, desde la historia y demás. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos y en tu canal, en el canal de ustedes. Y sí, realmente estamos en una situación, en una coyuntura argentina muy particular, y yo creo que hablar de esta temática, aunque trae consecuencias, sobre todo para mí, que vengo del palo del peronismo, y que obviamente que hay muchos peronistas que están muy enojados, bueno, creo que comprometerse por el bien de la Argentina es lo correcto, ¿no? Perfecto. Jonathan, ¿tenés alguna forma de acomodarte un poquito? Se te corta un poco la cabeza ahí, no sé si te ves. Eso mismo. Excelente. Ahí está. Jonathan, vamos a arrancar, digamos, con la... Yo quiero comenzar con vos, como te decía, como comentaba, he escuchado muchos videos tuyos, hay muchos planteos muy interesantes. Yo quiero que lleguemos un poco a cuestiones más profundas, no cuestiones tan superficiales de que mucha gente puede apoyar, no por la cuestión económica, no, porque, yo primero que nada quiero arrancar con la pregunta fundamental, que es, ¿por qué vos, siendo peronista, no votás al peronismo? ¿Y por qué decidiste, en cambio, votar a Milei, que mucha gente lo vería como lo más antagónico a la oferta peronista hoy, o a la oferta peronista de los últimos años, que es un peronismo de izquierdas, un peronismo cooptado por el kirchnerismo? Porque el peronismo no siempre fue lo que es hoy, o no siempre fue lo que fue los últimos años, eso también hay que decirlo, en un sentido ideológico. Pero, digamos,
podríamos decir hoy que Milei está en gran medida ideológicamente digamos, en las antípodas ideológicas de lo que es el kirchnerismo, o sea, de lo que ha sido el peronismo más importante en los últimos años. ¿Por qué vos, entonces, cómo argumentás vos frente a la gente que me decís vengo del ámbito peronista, con quienes hablás y demás, cómo vos argumentás estar apoyando a Milei y no a Sergio Massa, por ejemplo? Bueno, básicamente porque en las elecciones no está disputando el peronismo. Esto no es peronismo de izquierda, no existe el peronismo de izquierda. Uh-huh. Estos son socialdemócratas, son progresistas, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el general Perón hizo un plan quinquenal, el general Perón hizo un plan trienal. El peronismo cree en los planes. Y Alberto Fernández, cuando llegó al gobierno, dijo que él no creía en los planes, que él cree en la improvisación. Te podés imaginar un presidente que te dice que no tiene un plan y que cree en la improvisación. En ese momento vos tenés que, no sé, tenés que revisar la visa e irte a otro lado. Bueno. Por otro lado, Alberto Fernández dijo en una entrevista con Fontevecchia que el peronismo lo disculpe, pero que él era socialdemócrata y quería llevar al peronismo a la tercera internacional de Lenin. Uh-huh. ¿Qué tendrá que ver Perón con Lenin? Explícame vos. Bueno. Por otro lado, Cristina dijo que quería armar un peronismo feminista, cuando no hubo persona más antifeminista que nuestra Eva Perón. Uh-huh. Nosotros somos de Eva Perón, no de Frida Kahlo. Yo tengo un video confrontando a Frida Kahlo con Eva Perón. Nosotros somos de Evita, no de Frida, ¿no? Además, el kirchnerismo es estatista. Y no hay nada más contrario al estatismo que el peronismo. Porque de suyo vos tenés en la política tres grandes estamentos: el individuo, los cuerpos intermedios, que es la comunidad, uh-huh, y el Estado. El liberalismo hace política desde el individuo. El progresismo y el marxismo hacen política desde el Estado. Y el peronismo hace política desde la comunidad organizada. Perón dice, nuestro proyecto es un gobierno obediente de un pueblo libre. Entonces, la libertad del pueblo es fundamental para el peronismo. Y hoy, el que habla de libertad no es Sergio Massa. El que habla de libertad no es Patricia Bullrich. El que habla de libertad es Milei. Y la libertad también es del peronismo, porque el peronismo busca una patria libre, justa y soberana. Y una patria no puede ser libre si el pueblo no es libre. Y el pueblo no puede ser libre si hay estatismo, porque lo contrario de la libertad es el estatismo. uh-huh. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, ayer hablar en C5N que Victoria Villarruel y Milei pertenecen a la dictadura y al proyecto de Martínez de Oz. Vos te podés imaginar que no hubo nada más estatista que el proyecto de Martínez de Oz, que destruyó la empresa privada. No hubo ministro de Economía que haya destruido tanto la empresa privada y la iniciativa privada como Martínez de Oz, que agrandó el Estado, que destruyó el trabajo asalariado, que destruyó las pymes, que destruyó las inversiones privadas e internacionales. Entonces, cuando se caracteriza a Milei como continuador de una política de Martínez de Oz, es no entender lo que hizo Martínez de Oz, que fue justamente agrandar el Estado. Uh-huh. En una dictadura siempre el Estado se agranda, y no hay nada más contrario a una dictadura que un libertario. Entonces, lo más importante que tiene Milei son sus enemigos. Sus enemigos son tan malos, son tan deplorables, y tienen tan pocas ideas, que por decantación uno no tiene otra que apoyar a Milei, porque aunque no estemos de acuerdo con todas las ideas de Milei, Milei tiene ideas, uh-huh. tiene principios y valores. Nosotros no podemos coincidir con todos los principios y valores que tiene Milei, pero tiene principios y valores. Tiene un plan, tiene ideas, tiene una doctrina, tiene un pensamiento filosófico. Trata de ser consecuente con ese pensamiento filosófico y sobre todo tiene un proyecto que se lo explica al pueblo. ¿Y sabes cuál es la táctica del kirchnerismo? Es decir, miren, nosotros somos malos. Es más, somos muy malos. No tenemos una idea, no se nos va a caer una sola idea para presentarle al pueblo argentino. No tenemos una sola idea, no tenemos un solo proyecto, no tenemos una sola esperanza para el pueblo argentino. Pero Milei es peor. Y por lo tanto, ustedes nos tienen que votar a nosotros, porque nosotros somos malos.
pero Milei es peor que nosotros. Vos te podés imaginar que al pueblo argentino le decís eso o le sugerís eso. ¿Sabés quién lo dijo? Ayer lo dijo textualmente y te voy a pasar un video. Mayra Arena, una chica que salió de la pobreza, ¿no? ¿Te acordás? Es una politóloga. Sí, sí, dijo, sí. nosotros los peronistas somos malos, pero Milei es peor. Bueno, es tomarme el pelo, no me podés decir en la cara nosotros somos malos, ¿no? O nosotros no tenemos ideas, o queremos robar. Entonces claramente el pueblo dice, no nos tomen más el pelo. Y encima Patricia Bullrich va a elegir como candidato de ministro de Economía a un tipo que se juntó con Cristina, porque Melconian se juntó con Cristina hace un par de meses. ¿Te acordás vos que fue muy conocida esa reunión entre Melconian y Cristina? Sí. Entonces, claramente, si nosotros estamos hartos de la socialdemocracia, estamos hartos del progresismo, no vamos a votar a una mujer que pone como candidato de ministro de Economía a un tipo que se juntó con Cristina y que en la Fundación Mediterráneo hizo un proyecto económico para Cristina y para el gobierno del kirchnerismo. Entonces, claramente, si nosotros queremos cambiar todo esto, tenemos que votar la revolución. Y para nosotros, los peronistas, Milei es la revolución. Porque viene a cambiar todo este aparato burocrático, todo este aparato estatal y toda esta distorsión de la justicia social. Porque si la justicia social sirve para que los políticos hagan negocio, la justicia social no sirve para nada. Jonathan, hay varios temas ahí muy interesantes de los que mencionaste. Se me vinieron varias preguntas a la cabeza. Una de ellas sería, y ahora vamos a entrar un poco de nuevo, volver al tema Milei y demás. ¿Cuál sería el último gobierno que vos reconocerías como verdaderamente peronista? El de Isabel Martínez de Perón. El de Isabel Martínez de Perón. Sí, no, no el de Menem, por ejemplo. No, Menem. Lo que pasa es que a Menem hay que entenderlo en el contexto de la salida de la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington. Y bueno, y toda esa plataforma de Wilkinson que planteó las 10 plataformas de un buen gobierno. Y claro, Menem estaba en ese contexto del Tratado de Transpacífico, de las alianzas de libre comercio. Bueno, trató de acomodarse ahí, pero claramente no tuvo en cuenta así la doctrina del peronismo. Sin embargo, yo considero que el gobierno de Menem está más cerca del peronismo que el gobierno de Néstor y Cristina. Está más cerca. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones fundamentales del peronismo es que busca el subsidio, pero para darle libertad. El fundamento del peronismo es subsidiar la producción, no subsidiar el consumo. Atención, esta es una gran diferencia. Yo tengo que financiarte para que vos puedas producir riqueza para el país. Perón, en el Congreso del 52, dice, cada argentino debe producir al menos lo que consume. O sea, financiar es generar que el trabajador viva de su trabajo. Esa es la finalidad correcta del subsidio en la doctrina social de la Iglesia y en el peronismo. Y Milei no está en contra de eso. Milei no está en contra de que el subsidio pueda ayudar a que el trabajador viva de su trabajo, porque si el trabajador vive de su trabajo, va a tener libertad. La libertad que no tiene con el clientelismo del Estado. Entonces, claramente yo creo que en muchos aspectos Milei es mucho más consonante con la doctrina peronista que Sergio Massa, inevitablemente. Bien. Te quería preguntar en ese sentido, vos sabés que yo me acuerdo cuando, no sé vos por ejemplo, ¿qué opinás de personas, ahora vamos a eso, de personajes como Guillermo Moreno, te escuché nombrarlo el otro día en uno de tus videos, que ahora tiene como ese ruido en esto también de esa disidencia, de decir, no, verdadero peronismo soy yo y estos no son peronistas, un poco está dentro de esa también esa posición, me parece él últimamente. Pero, y él, yo recuerdo, y esto quiero ir a las formas un poco, que en su momento él reivindicaba, por ejemplo, Guillermo Moreno reivindicaba a Trump, y decía, no, es parecido a nosotros. Y mucha gente decía, no, bueno, tienes las formas populistas, y se empezó a confundir un poco a mi modo de ver, y yo he hablado de esto, he dicho, mira, para mi modo de ver, Milei tiene un discurso populista. Esto lo he entrevistado a Laje y él, digamos, hablando de estos temas, pues sabía que él también en esto coincidimos, digamos, y a mucha gente no le gusta escuchar esto.
Entonces yo quiero saber vos qué opinás respecto de las formas de Milei. ¿Qué te hace ruido? ¿Te asusta? ¿Cómo relacionás eso con lo que has vivido vos en cuanto a, bueno, Perón es uno de los grandes populistas argentinos? ¿Te preocupa como Sí. en esta campaña el miedo que hay respecto de, no, mirá, Milei es un loco? ¿Cómo lo ves a esto? Mirá, yo creo que Milei no es un populista, porque el populismo Ujú, consiste en una estrategia de comunicación ujú, eh, que tiende a la demagogia, ujú. es decir, que tiende a comunicar y a decir lo que el pueblo quiere escuchar. Y vos fíjate que lo que se le critica a Milei es justamente que él muchas veces no es políticamente correcto. Cuando él No, habla del medio ambiente, cuando habla de temas que es mejor no tocar ahora, pero él se ha metido con ciertos temas que uno le diría, Javier, mejor no te metas en ciertos sin temas, dudas. ¿no? Ujú. Pero él se mete porque justamente él tiene presente todo el tiempo su doctrina. Claro, yo no coincido 100% con toda su doctrina, ¿no? Y con todas las consecuencias que devienen de esa doctrina. Pero yo me doy cuenta que él no tiene, cuando habla, el filtro de decir lo que la gente quiere escuchar. Aparte, él no construyó la casta política como un enemigo ficticio, como en el caso del populismo, que crea, qué sé yo, la oligarquía, El ¿viste? antipueblo. Y la burguesía, el antipueblo. Ujú. Yo creo que Milei ha caracterizado a la casta política según la propia dinámica de la casta política, que se convirtió en una clase social. Este es un análisis marxista que hizo Milei, una categoría marxista de Milei que fue muy interesante, porque según, por ejemplo, Marx o Pierre Bourdieu o Michel Foucault, lo que hace que una sociedad se convierta en clase social es que tienen intereses en común, que tienen identidad en común y que tienen digamos, una cofradía que se resguarda. Ujú. Entonces, por ejemplo, no hay nada más promisorio para que se abracen un kirchnerista y un macrista que ponerlo a Milei en el medio. Sí, sí, Vos claro. lo ponés a Milei en el medio y se abrazan socialistas, progresistas, radicales, peronistas, de Cambiemos, de cualquier partido, se abrazan todos en contra de Milei. De hecho, no sé si vos sabés, ayer por Zoom se juntaron 10 gobernadores del país. Ujú. Entre ellos, ¿sabés quién estaba? Y se articularon todos detrás de Massa, Gerardo Morales. Claro, claro. Gerardo Morales se alió a Massa para luchar en contra de Milei junto con los 10 gobernadores más importantes del país. Te podés imaginar que si vos podés juntar en un mismo país a socialistas, socialdemócratas, radicales, peronistas y algunos liberales como José Luis Espert, quiere decir que Milei está contra toda la casta política. Es Milei contra la casta política. Y esa caracterización de Milei no es arbitraria porque la misma casta política que se enfrenta a Milei lo coloca a Milei como enemigo de la casta política. Entonces, esa caracterización fue genial y nosotros nos dimos cuenta, todos los argentinos, que era o Milei o la casta política. Eso es lo que yo le digo a los peronistas. No es no es Milei o el arcángel San Miguel. No está en las elecciones el arcángel San Miguel. Si es Milei o el arcángel Gabriel, yo lo voto al arcángel Gabriel, obviamente. Pero es Ujú. Milei o Massa, es Milei o Ofelia Fernández, es Milei o, viste, bueno, entonces, o Cristina y Máximo y todo eso. Entonces yo creo que caracterizar eso y decir que Milei ha podido encontrar lo que lo que Carl Schmitt llama el inimicus, el enemigo, ¿no? Toda política necesita de un enemigo al cual poder confrontar. Yo creo que eso hizo de Milei un gobernante clásico, un gobernante popular, un Ujú. líder popular, pero no un líder populista. Entonces, haría esa distinción y diría, Milei es popular, pero no es populista, porque no dice lo que la gente quiere escuchar. Claro, claro. Para vos, para que sea populista, tendría que caer en la demagogia, o sea, Sí, decir lo que el focus group le indica. así es. Bien, sí, eso es un punto muy interesante. ¿Cómo crees, siendo peronista, Jonathan, qué crees que va a pasar con el peronismo ahora? Porque la otra vez hablamos en un vivo, estuvimos con Laje justo después de las elecciones, con Laje, con otros chicos, estuvimos analizando acá, y era muy fresco todo este tema, estábamos viendo los resultados en vivo, de hecho transmitimos en vivo y estábamos viendo los resultados inesperados en vivo, y decimos, bueno, acá uno ya puede vislumbrar, siendo muy positivo, realmente, porque ya lo hemos hecho otras veces y a veces pecamos de optimistas, un poco el fin del kirchnerismo. Porque, bueno, porque la verdad que, digamos, Cristina Kirchner ya parece
prácticamente acabada y no tiene un sucesor el kirchnerismo. No está, digamos, Máximo Kirchner no es un sucesor, Guado de Pedro ya vimos que tampoco, no se ve una figura fuerte dentro del kirchnerismo. Ojo, porque no sabemos qué puede pasar realmente con Cristina, hay que tener, digamos, siempre con esa prudencia, digamos, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es, uno podría decir, siendo optimista, bueno, acá el kirchnerismo parece que empieza a acabarse. Y el peronismo, vos como peronista, digamos, ¿qué le exigirías al peronismo ahora? ¿Cómo crees que debería reconfigurarse? Mira, yo creo que el kirchnerismo puede desaparecer siempre y cuando Milei confirme en su gobierno su propia ideología. Bien. O sea, el triunfo de la ideología liberal está muy supeditada al triunfo del gobierno fáctico de Milei. Sin dudas. Entonces, ¿qué es lo que funcionó con Cambiemos? Cambiemos, si vos empezás a rascar la olla, te vas a dar cuenta que Cambiemos piensa igual que el kirchnerismo. Son socialdemócratas de buenos modales, ¿no? Son del consenso de Washington. Sí, kirchneristas y Cambiemos pertenecen al consenso de Washington. Y vos fíjate que lo que caracterizaba a Cambiemos no es tener una ideología concreta, porque vos en Cambiemos tenías desarrollistas, liberales, radicales y socialistas. Sí. ¿Cómo hacer para gobernar? Imagínate que vos tenés que escribir un paper y te escribe el primer párrafo un radical, el segundo un peronista, el tercero un desarrollista, el cuarto un liberal. Bueno, es un desastre. Eso es un desastre. Entonces, como no tenía una columna vertebral Cambiemos, ¿qué fue lo que unía a Cambiemos? El odio al kirchnerismo. Sí, exacto. Bien, como Cambiemos ya no puede capitalizar el odio al kirchnerismo, porque el kirchnerismo ahora odia a Milei, y ayer el kirchnerismo le hizo un favor, la izquierda le hizo un favor a Milei, porque le dijo a los votantes de Cambiemos, ojo que nosotros la izquierda odiamos a Milei. Y si la izquierda dice nosotros odiamos a Milei, aquellos que detestan a la izquierda van a votar al enemigo de la izquierda, que es Milei. Entonces la propia izquierda lo está levantando a Milei, y para Milei es grandioso, y Victoria Villarruel hizo un golazo de media cancha, tremendo, colocando a toda la izquierda progresista y a toda esa secta inmunda de trotskistas enfrentándose, ¿no es cierto?, a Milei. Ese fue un golazo de media cancha de Victoria Villarruel. Y aparte te agrego una cosita ahí, Jonathan, perdón. En el marco de que estamos, esto que decías vos, de que estamos en plena campaña. Porque no lo hicieron una vez habiendo ganado. Estamos en plena campaña, lo hicieron dentro de una institución estatal como fue la Legislatura porteña, y sabiendo que en otro contexto, y vos marcabas esto recién, esto le hubiesen dicho, ¿qué te hubiese dicho un asesor? Che, no te la juegues ahora con esto, espera que termine la campaña. Y no, lo hicieron en plena campaña y le salió, a mi modo de ver, como vos decís, excelente, porque la verdad que es un costo cero prácticamente, y todos los medios, todo Twitter, todos los zurdos marchando y llorando. La verdad que fue una gran movida la que hizo Villarruel. Aparte, acorde, no algo inventado por su posición actual, que puede llegar a ser vicepresidente, sino algo acorde a lo que ella militó toda la vida, digamos. Pero es obvio, a ver, si vos tenés un enemigo y vos sabés que tu enemigo odia a una persona que lo está combatiendo, vos te vas a hacer amigo de los enemigos de tu enemigo. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Exactamente. ¿No? Entonces, si el enemigo del pueblo son estos socialdemócratas, que para el pueblo es la izquierda, evidentemente, si la izquierda tiene a alguien por enemigo, obviamente que el pueblo va a ir a votar al enemigo de este gobierno. Entonces, claramente, la estrategia comunicacional de este gobierno es tremenda. Yo siempre digo, desde que murió Néstor, Cristina tomó todas las decisiones mal. Néstor no fue un buen presidente, pero sabía tomar buenas decisiones electorales. O sea, era inteligente y astuto para armar poder, para crear poder. Un pragmático, se suele decir, ¿no? Las últimas elecciones que ganó el kirchnerismo fue después de la muerte de Néstor, pero justamente por ese halo místico que causó la desolación de la viuda, digamos así, ¿no? O sea, esos votos del 2012 son votos de Néstor también. Pero de ahí Cristina, todas las decisiones que tomó, las tomó mal. Se peleó con la CGT, se peleó con el movimiento obrero organizado, puso a la columna vertebral del movimiento a la cámpora, que eran pibitos de 15, 16 años que estaban terminando el secundario. ¿Qué pueden saber del peronismo? Pibitos que estudiaron con Laclau, ¿te puedes imaginar? Bueno, entonces, efectivamente yo creo que estamos ante el fin del kirchnerismo porque viene un gobierno que tiene doctrina. Y el kirchnerismo en doctrina es socialdemócrata. Aunque claramente que no tienen una ideología, porque viste que Cristina te puede decir soy capitalista, soy liberal, vamos a hacer un acuerdo de libre cambio. Cristina puede decir cualquier cosa a esta altura, porque el kirchnerismo se convirtió en una máquina para generar poder.
y es una máquina, un corleonismo que no tiene ideología. ¿Qué ideología tiene el kirchnerismo? ¿Cuáles son las 20 verdades del kirchnerismo? ¿O cuáles son las 20 verdades de Cambiemos? ¿Dónde está la doctrina del kirchnerismo? Entonces, acá es algo muy interesante, porque nosotros tenemos una izquierda definida que tiene doctrina, que es el Partido Obrero. Te guste o no te guste, el Partido Obrero tiene una doctrina. Después tenés un liberalismo definido, que es Milei, y un peronismo definido, que es el de Moreno. Entonces vos tenés 3 doctrinas hoy vigentes. La marxista, que tiene como columna vertebral el Partido Obrero, la peronista, que tiene a Guillermo Moreno, que bueno, tiene 4 votos, pero bueno, él es el representante del peronismo. Y después tenés el representante del liberalismo, que es Milei. Bueno, después siempre habrá algún gordito que le tiene envidia a Milei, que hace videos en contra de Milei. Sí, siempre hay algunos liberales, ¿viste?, que hacen la O con un basto y que quieren rascar la olla con el peine fino y dicen, no, lo que pasa es que Milei se peina con la izquierda. Entonces, bueno, empiezan, ¿viste?, a fraccionarse como los troscos. Porque estos liberales que están atacando a Milei, que es el único candidato que trae ideas liberales a la Argentina, estos liberales que están atacando a Milei piensan como trotskistas, tienen esa mentalidad trotskista. Nosotros los peronistas le cantábamos a los troscos, ustedes son la fracción de la fracción de la fracción de la fracción. ¿Y por qué se fraccionan? Porque son dogmáticos. Y son dogmáticos porque no tienen cintura política. Todos los liberales tienen que apoyar a Milei. Y después lavar los trapitos en la casa, digamos. Pero no podés hacer militancia anti-Milei y llamarte liberal. Esos tienen tácticas trotskistas o intereses oscuros, que también puede pasar. Vos sabés, Jonathan, que hace un rato mencionaste lo de Juntos por el Cambio, porque estamos hablando bastante de kirchnerismo y de Milei, pero hay un voto, incluso así lo admiten, digamos, la izquierda y demás, tildan de derecha. De hecho, Kicillof puso un tweet, por ejemplo, el otro día, que lo retuiteó Massa, en un cruce que tuvo también medio cómico entre Massa y Milei respecto del, digamos, y esto es un poco lo que vos estás marcando, ¿no? Lo alejado de la agenda que está el peronismo, o el kirchnerismo en este caso, con Massa, que Milei le responde una cuestión económica a Massa y Massa le dijo, a mí me preocupa el medio ambiente, a vos no te preocupa el medio ambiente, ¿no? Se vistió de Capitán Planeta. Tenemos gente, los jubilados que comen una vez al día, los niños que no acceden a las comidas que tienen que acceder, la pobreza y la miseria, y Massa respondiéndole a otro candidato a presidente, haciéndose el que va a salvar el planeta con el medio ambiente, una cosa total fuera de agenda. Pero, y en ese sentido, digamos, yo te diría, es fácil pegarle a Massa hoy realmente, porque es quien está de superministro y quien te habla de cuestiones que no puede hablar, digamos, ¿no? De economía. Pero veía lo de Bullrich, un poco lo de Juntos por el Cambio. Hace un rato hice un video al respecto, va a salir mañana. Porque, por ejemplo, hoy Bullrich, Bullrich es la candidata de derecha, ¿no? Es la que supuestamente es la derecha racional contra la derecha del loco que es Milei. Es la derecha que ganó la interna dentro de Juntos por el Cambio a Larreta, que es el buenismo, el abracémonos, el consenso y demás. Y eso mucho electorado, digamos, está disputándose con cierto electorado de derechas. O sea, hay gente de derechas que se reconoce de derecha y que lo va a votar a Bullrich. Y en ese sentido yo veía recién que Bullrich, nombró a algunos candidatos que va a tener a su gabinete, además de Melconian en economía, y nombró a Los Penato, Silvia Los Penato, no sé si lo ubicas, del PRO, que dijo la va a tener en el Ministerio de Género, Diversidad, de Mujeres, Género y Diversidades. Que es un ministerio que Milei ha hecho eso de afuera, ¿no? Que la han parodiado y demás. Y acá hay una cuestión, digamos, y digo, bueno, hay gente de derecha que va a votar a una mujer que está diciendo que va a conservar ese ministerio basado en ideología feminista, en género, etcétera, y que además pone a Los Penato, que estuvo, yo estuve buscando los videos, recién los muestro, estuvo en Cánticos en su momento marchando al lado de Donda, marchando al lado de toda la izquierda, cantando "Vamos a quemar la catedral", con todo el lumpenaje de izquierdas, ¿no?, que marchaba en ese momento en favor del aborto. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, está bien, porque Bullrich no se esté pronunciando ahora sobre estos temas, porque sabe que está capitalizando o tratando de capitalizar un electorado de derecha. Esas cuestiones también deberían influir en ese electorado de derecha que hoy le preocupa más la economía, ¿no? No sé cómo ves esto vos respecto de lo que es Juntos por el Cambio.
Lo que pasa es que Bullrich y Milei están en offside también ahí. ¿En qué sentido? Uh-huh. Bullrich tiró toda la carne en el asador contra Larreta. Sí. Tiró todas sus balas, utilizó todas sus balas en contra de Larreta. Y para combatir a Larreta, que era de centro derecha o de centro, ella se hizo de derecha. O sea, lo corrió por derecha a Larreta. Ahora, para combatir a Larreta, Bullrich tuvo que dar el discurso de Milei para que los de Cambiemos voten a Patricia. Pero ahora Patricia ya no está en el escenario en la derecha, ahora está en el centro, con respecto a los cambios radicales. ¿Qué es lo que hace que la derecha sea derecha? Es la cuestión moral, es la cuestión cultural, digamos, ¿no? Uh-huh. Milei no es un conservador en el sentido duro, porque el conservadurismo es estatista. El conservadurismo necesita que el Estado intervenga y, por ejemplo, proponga una religión oficial, que sostenga una religión oficial, que predique esa religión oficial, que la enseñe en las escuelas, que tenga una bajada de línea moral. No hay nada más contrario, digamos, a ese espíritu conservador que un libertario. De hecho, en Europa, liberales y conservadores se confrontan mutuamente. Sí. Milei no es de derecha en ese sentido. Ahora, si te hace de derecha el odio a la izquierda, bueno, nosotros los peronistas también somos de derecha, porque nosotros los peronistas también estamos enfrentados con la izquierda. Uh-huh. Los peronistas doctrinarios, te digo, ¿no? ¿Y por qué Milei está en offside? Porque Milei no puede capitalizar el voto de derecha, porque si Milei habla a favor de las dos vidas y se mete con esa campaña en contra del aborto y todo eso, probablemente Milei pierda muchos votos de liberales que están a favor del aborto y que ven en Milei cosas interesantes. Entonces yo noto que Milei en ese tema no se mete. Entonces, sí. Ojo, porque Milei lo ha dicho abiertamente justo antes de las PASO en una entrevista con Fantino. No solo que lo ha dicho... tuvo un pequeño debate. Ahí exactamente. Incluso citó al AGE en ese sentido y dijo, fíjate los liberales, si querés diferenciar entre posturas de liberales respecto a pro vida o pro aborto, y dijo, fíjate ese video en el debate que tuvo el AGE con Gloria Álvarez. Pero discursivamente eso no está en el centro de la polémica. Sí, eso seguro. No, eso discursivamente seguro. En el centro de la polémica de Milei está la dolarización, sacar la casta política, eliminar ministerios. Ese es el discurso central, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la táctica es que los que están en segundas líneas y en terceras líneas son los que puedan dar esa batalla, ¿no? Yo le diría a Milei que no la dé, claro, pero que sí la dé la segunda y la tercera línea. Uh-huh. Y la segunda y la tercera línea tienen que copar las calles. Si ustedes copan las calles, van a hacer dos cosas. Van a dejar un mensaje claro al trotskierío, que cuando gobierne Milei, la calle ya tiene dueño. Uh-huh. Por eso los libertarios y los liberales tienen que dejar un poco el Fortnite, digamos, y empezar a meterse con las tácticas del peronismo. Tienen que ser liberales, pero leer Conducción Política de Perón. Claro. Si Milei y los liberales leen Conducción Política de Perón, van a entender cómo conquistar el poder, cómo conservar el poder, ¿no? Y sobre todo cómo tomar las calles. Milei tiene los días contados si la militancia de Milei no aprende a tomar las calles. Sí, estamos de acuerdo. Esto se los digo muy seriamente porque estoy hablando con los libertarios de Chile, con libertarios de Bolivia y libertarios de Uruguay, que ya se están organizando por si acaso quieren desestabilizar a Milei. Van a venir de otros países a apoyar a Milei, pero no puede ser que vengan de otros países a apoyar a Milei y que los libertarios de la Argentina no estén organizados. Eso es algo que tienen que aprender del peronismo, porque si hay algo que sabe el peronismo es construir poder y coparte la calle. Y si a la calle no la copan los libertarios, se la van a copar los trocos y Milei tiene los días contados. Acuérdense lo que le dice este peronista que tiene años en el peronismo. Eso, a ese tema, digamos, para mí es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque es, digamos, se puede decir que es uno de los grandes temas que más directa o indirectamente tratan de argumentar para que la gente no vote a Milei, ¿no? Es la gobernabilidad que se traduce en eso, en el miedo de que te van a tomar la calle y no te van a dejar gobernar, y entonces por lo tanto tenés que votar a Cambiemos, tenés que votar a otras estructuras, tenés que votar a los radicales o al peronismo, justamente. Es, digamos, uno de los grandes argumentos contra Milei. Y Milei, cada vez que se le ha preguntado, porque él habla contra la casta y demás, más de una vez ya, él dice, bueno, yo tengo al pueblo de mi lado, ¿no?
Que está bien, discursivamente, él lo ha dicho, lo dijo en una entrevista, en más de una entrevista, siempre cuando le preguntan específicamente sobre eso, él responde un poco así. Che, pero vos, ¿cómo vas a hacer si atacaste a toda la casta? Estás en contra de toda la partidocracia. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, a mí me apoya el pueblo, ha dicho él. Entonces, en ese sentido, vos ves factible esto que estás diciendo? Che, o sea, porque es un consejo, lo hemos dicho nosotros en vivo también, che, hay que salir a defender lo que uno vota, hay que aprender a marchar. Pasó un poco con el movimiento pro vida respecto a cómo reacciona al movimiento pro aborto en 2018, ¿no? Después en 2020 estábamos todos encerrados y no hubo ese movimiento. Entonces yo digo, ¿vos ves factible eso? ¿Ves factible que la gente, que el votante de Milei, que es el votante también, ¿no? que le gusta el sector privado, que trabaja, lo ves saliendo a marchar cuando sea necesario marchar para defender, no sé, X medida que quiera tomar Milei y que le salgan a tomar las calles a la izquierda, a los troscos? ¿Lo ves eso factible? Más allá de necesario. La cuestión es muy difícil porque si no sale el pueblo a defender lo que ha votado, y Milei o Victoria Villarruel mandan una represión y en esa represión llega a haber un muerto o dos muertos, es probable que intervengan organismos internacionales y que de alguna manera Milei vaya perdiendo legitimidad frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Y bueno, no sabemos qué pueda pasar, pero recuerden que en Estados Unidos no hay un republicano, no está Trump, está el socialdemócrata de Biden. Sí. ¿No? Biden, que apoyó la invasión de Malvinas. Por otro lado, no nos olvidemos de eso, ¿no? Que se unió con Margaret Thatcher. Entonces, yo creo que si a Milei le paran, imagínate que los camioneros le dicen a Milei, che, no te vamos a trasladar el azúcar, ni la hierba, ni la carne, no te la trasladamos. No vamos a llevar la carne al interior. Nos quedamos acá en la pampa húmeda. Bueno, tenés que sacar el ejército y que el ejército haga ese trabajo, ¿no? Hay un montón de temas muy delicados, porque lo que más quiere la izquierda es que haya un nuevo Guillermo Maldonado, ¿no? Sí. La izquierda va a buscar un nuevo Guillermo Maldonado, entonces hay que tener cuidado, hay que tener mano dura, pero inteligente, ¿no? Esto es muy, muy complicado, hay que tener mucha estrategia y táctica política y cintura política. Entonces yo creo que el pueblo, liderado por los libertarios, porque los libertarios tienen que estar al frente, ¿no? Los libertarios tienen que estar al frente. Copar las calles es dejar un mensaje a la izquierda. Es decir, ojo que la calle no está sola, ¿eh? La calle no está sola. Y si ustedes quieren ir a las calles, vamos a tener que vernos las caras. Ahora, esto no te lo puedo responder yo, eso lo tienen que responder los libertarios. ¿Están dispuestos a poner la cara y a poner el pecho para defender el voto de su candidato? Eso lo tienen que responder ustedes. Ahora, si ustedes se deciden a hacer eso, nosotros los peronistas que estamos apoyando vamos a bancar la parada y nos ponemos el overol. Pero no lo podemos organizar nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves justamente el peronismo? Porque cuando uno habla de eso, uno piensa, bueno, el peronismo, el sindicalismo peronista, o sea, ¿quiénes son los que, y vos lo dijiste hace un ratito, los que han sabido siempre tomar las calles, los que mejoran tomar las calles, y qué gobierno ha podido hacer reformas liberales por el hecho de ser peronista justamente, ¿no? Que es el gobierno de Menem, que tanto rescata también Javier Milei. Sí. ¿Por qué pudo hacer las reformas que hizo? Bueno, porque era un gobierno peronista, eso no hay que olvidarse, por más que tomó las medidas liberales y que el contexto histórico de ese momento, justamente caída del muro, todo lo que vos mencionaste, consenso de Washington, daba para eso, el mundo giraba a ese lado, el hecho es que Menem era peronista. Ahora bien, hay una diferencia ahí, que mucha gente citaba cuando, hacía campaña Milei, digamos, que es esto de Menem, ¿no? Esto, si yo hacía lo que iba a hacer, no me hubiesen votado, ¿no? Toda esta cuestión. Milei acá lo están votando diciendo exactamente lo que va a hacer. Lo están votando por decir lo que va a hacer justamente. Y por no guiarse, por hacer lo contrario a un Larreta, a un político profesional estilo Larreta que tiene los tweets revisados por 15 personas, ¿no? Acá al contrario, Milei dice exactamente lo que piensa, repite lo mismo que decía cuando no te pensaba hacer política y salían a los gritos en Intratables. Y la gente lo está votando por eso. Entonces, tenés otro tipo de problema, que no es que le tenés que mentir a la gente y después salir a hacer y te van a decir, che, pero vos nunca dijiste que ibas a hacer esto. El problema acá es ese que vos mencionás, es, bueno, que la gente banque lo que votó sabiendo que
se quieren llevar adelante esas reformas y que, bueno, necesitas ese apoyo en las calles. No sé cómo ves eso. Es un tema muy, muy delicado. Yo no creo que Javier, presidente, mande al pueblo a salir a la calle. Claro. No es prudente que lo diga el presidente. No, tiene que ser algo espontáneo. Tiene que ser algo espontáneo, ¿no? Como se dice, el aplauso espontáneo de la gente, así, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es un tema muy complicado. Yo creo que Milei se tendría que haber rodeado de algunos peronistas también, tipo Pichetto. Sergio Berni dijo muchas veces, yo soy un peronista de derecha, y no muchas veces elogió a Milei también, ¿no? No pocas veces elogió a Milei y Berni. Uh-huh. Es un plomo Berni, estamos de acuerdo. Pichetto es más deglutible, pero bueno, tiene algunas cositas también ahí. Pero yo creo que, como decía el general Perón en esto, ¿no? Si gobierno solo con los buenos, gobierno con pocos, ¿no? Uh-huh. Somos muy pocos. Entonces, hasta el último pelo en la tierra da su sombra. Yo creo que Milei tiene que tener más amplitud, un poquito más de cintura política, porque claro, enfrentarse a todo el sistema político y a toda la casta política y a todos los gobernadores, uh-huh. No se puede. O sea, vos lees a Perón, lees a los grandes estatistas, no se puede gobernar si no haces acuerdos. Y Milei va a tener los primeros 3 meses, se llama la primavera. Uh-huh. El romance. Sí, los 100 días, sí. En los primeros 3 meses vos tenés para tomar todas las grandes decisiones, por la inercia del voto que tenés ahí fresquito, el apoyo de la gente, vos tenés para tomar las grandes reformas que tenés que hacer. Si no las haces, que ese fue el error de Macri, si no las haces en los primeros 3 meses, no las haces más, porque perdés esa inercia. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí Milei tiene que tomar esas grandes decisiones y tiene que comenzar a hacer política. Milei es un gran publicista, Milei es un gran showman, es un gran comunicador, pero tiene Milei que aprender a hacer política. Yo soy Milei y le pago a un peronista todas las noches para que venga a darme clases de conducción política. A ver, ¿cómo hicieron ustedes para ganar las elecciones? ¿Cómo hacen ustedes para conservar los votos, para ir a los barrios, para caminar por las calles, para tener bases territoriales? Yo sé que para ganar una elección a Milei le está alcanzando con todo esto. Sí. Pero no es lo mismo ganar las elecciones que gobernar y que mantenerse en el gobierno. Entonces, la gente que está cerca de Javier le tiene que decir, Javier, esto no se soluciona sin política. Y Javier tiene la tendencia a pensar que todo se resuelve en la economía, que uh-huh. todo se resuelve con criterios económicos y en el mercado. Y la Argentina es un país muy político, la Argentina no es Chile. La Argentina desde el comienzo es un país muy político. Y es necesario que todos los presidentes tengan formación política y sepan crear consensos. Yo creo que el que sabe hacer muy bien eso es Agustín Laje, que siempre lo dice y lo entiende muy bien. Al menos en teoría lo sabe. Pero Milei tiene que tener a alguien del círculo negro de la política que le pueda hacer gestiones, que le pueda vincular su relación con los gobernadores. Los gobernadores le van a dar un voto de confianza a Milei los primeros 3 meses, pues no les conviene enfrentarse a Milei. Ahora, Milei, si toma 20 decisiones, en los primeros 3 meses las 20 decisiones tienen que ser correctas. Uh-huh. Ese es un arte. El presidente no tiene que ser experto en nada. ¿Qué tiene que saber un presidente? ¿Tiene que saber de economía, de política, de religión, de cultura? No. El presidente tiene que saber tomar buenas decisiones. Y Milei tiene que saber tomar buenas decisiones y se tiene que rodear de gente que le marque sus errores. Lo peor que puede hacer Milei es rodearse de obsecuentes como hace Cristina, como hace Larreta, como ha hecho Macri en su momento. Milei, si tiene gente que es crítica, él los tiene que dejar cerca. Gente que le diga, no, estás haciendo mal, mirá lo que acabas de hacer, mirá el error que acabas de cometer. Milei lo peor que puede hacer es llenarse de chupamedias y alcahuetes, ¿no? Entonces, esas son cosas que si Milei las tiene claras, yo creo que tiene un futuro muy grande como presidente. Y si no las entiende, va a estar muy difícil. Y si no lo entiende él, no lo va a entender nadie. Porque la Argentina es un país muy presidencialista. Uh-huh. Eso que decís de entender, saber separar las cuestiones, los razonamientos económicos de lo que es la política, es interesante.
porque es cierto que uno podría incluso mejorar, vos podés mejorar todos los índices económicos, y esto lo hemos visto estas expresiones ya. Uno puede tener, como pasó en Chile, por ejemplo, vos podés tener los mejores índices económicos y de educación y demás de la región, pero si la política se organiza por una cuestión de que ellos quieren el poder, y eso es la política, se organiza en función de relato, en función de el cambio, en función de lo que sea, te pueden voltear. Por más que vos tengas un buen gobierno, por más que vos tengas los mejores índices, te pueden cambiar todo el sistema, te pueden promover una reforma constitucional y demás, como pasó en Chile. Lo que pasó con Trump. Sí. Claro. Sí. Esa es claro. A eso te referís vos con la política, digamos, ¿no? Con ese establishment y esa capacidad de organización. Claro, Milei tiene que aprender a hacer acuerdos con los gobernadores, ¿no? Milei tiene que hablar con los gobernadores. Que Milei tenga 4 o 5 gobernadores ya sobre la manga, con el cual él dice, yo cuento con estos 4 gobernadores, que no van a salir a dar la cara, por supuesto. Pero esos 4 gobernadores van a poder hablar con los otros. Vos siempre tenés que tener a uno adentro, que hable con los demás, ¿viste? Y para eso tenés que hacer política. Y bueno, cuando Milei esté gobernando ya se va a terminar el discurso de la casta. ¿Por qué? Porque va a tener que gobernar, y va a tener que gobernar con la casta. Si Milei no gobierna con los gobernadores, va a ser muy difícil. Imagínate todos los gobernadores, 23 gobernadores en contra del presidente. ¿Cuánto va a durar el presidente? Vos sabés que eso te iba a decir. Primero una pregunta que es, porque mucha gente cuando recién surge esta interna, ahora viste están bastante confrontados Milei con Burrich y demás. Pero mucha gente dijo, no, bueno, acá esperemos que no se rompa todo en esta pelea electoral para que después se puedan hacer alianzas en determinados temas. Sobre todo por la cuestión de que Milei, y esto, porque siempre hablan de Milei, va a necesitar apoyo del Congreso. Bueno, todos van a necesitar apoyo del Congreso. Si gobernara Burrich también necesita construir consenso porque no le alcanza solos. Y al peronismo lo mismo. Al kirchnerismo lo mismo, digamos. Pero en ese sentido, muchos dijeron, che, ojalá que no se rompa todo ahora, que no sea una cuestión irreversible, ¿no? Que esta pelea electoral entre Milei y Burrich, por ejemplo, para aprobar determinadas cuestiones en el futuro, no sean peleas irreversibles. Lo mismo podría decirse con ciertos peronistas. Entonces, esto que vos decís, va a tener que dejar de lado el tema casta. Bueno, sí. Y yo en eso, la otra vez escuché una entrevista, y esto voy a citar un sujeto que me parece lo más nefasto y está en las antípodas ideológicas, obviamente, que es Grabois. Lo escuché en una entrevista que dio en Caja Negra. Y él justificaba un poco esto decía, bueno, acá lo importante es tener a alguien que hegemonice. Y usaba no el término hegemonizar en un sentido gramsciano / después que la Clo lo trató también, ¿no? Sino él decía, Cristina hegemoniza y el resto se va plegando y se mantiene dentro de esos límites que son esa hegemonía construida por Cristina. Yo digo, bueno, eso con Cambiemos era imposible. Si algo que vos mencionaste hace un ratito y que Cambiemos o Juntos por el Cambio no pudo hacer Macri, que era hegemonizar bajo un mismo eje ciertas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, puede tener radicales por un lado, porque en temas fundamentales como el aborto se dividieron y dijeron que cada uno piense y diga lo que quiere y vote lo que quiera, cosa que el kirchnerismo ni siquiera no hizo, a pesar de que Cristina se suponía era provida. Entonces, acá Milei sí es una persona que puede hegemonizar en ese sentido, digamos, porque es personalista, porque la Libertad Avanza es él, y quienes lleguen al poder o quienes lleguen a determinados cargos de funcionario van a llegar a través de él. O porque están al lado en la boleta de él, no por mérito propio, no porque sean radicales, no porque tengan su propio partido, no, es todo la Libertad Avanza, es Milei. Entonces, digamos, y con su discurso justamente están bien marcados esos límites, de hecho, esto es aceptable, sí. Esto no. Entonces, yo eso lo tomé un poco de lo de Grabois cuando él hablaba de Cristina y justificaba que determinada gente que en su momento no era tan partidaria de Cristina o que no coincidía en todo con Cristina, sin embargo está ahí atrás apoyando, o que se aliaron, o el peronismo que hizo menjunje, incluyendo la Massa en su momento, ¿no? Que fue opositor y todo, y dijeron, bueno, necesitamos ponernos en contra de Cambiemos, y se aliaron. Y entonces yo entiendo un poco, en ese sentido, lo que vos me mencionás, me has acordado un poco a eso que decía Grabois, y me parece que va un poco por ese lado. La capacidad de decir, bueno, mirá, estamos acá atrás de Milei, si vos venís a ponerte en estas posiciones, que están bien claritas cuáles son las posiciones de Milei, que es el que hegemoniza. Si vos estás acá, bueno, y cuando vos te salgas de esto, y bueno, te saldrás del espacio y no servirás más y quedarás fuera de la política. Porque no es lo que le pasa a Macri, que vos no le podías marcar tanto el terreno a
a Morales, por ejemplo, o no le puedes marcar tanto porque él lidera los radicales, no le puedes marcar tanto el terreno a Carrió, que se descarriló, dijo lo que quiso y sin embargo estaba dentro de Juntos por el Cambio. En cambio acá con Milei me parece que eso no pasaría. No sé cómo ves ese concepto de hegemonizar que te digo de Grabois. Lo que pasa es que Cambiemos empezó mal desde las elecciones. Porque si vos hacés las elecciones con socialistas, progresistas, conservadores, liberales, desarrollistas y socialdemócratas, y radicales y peronistas, sí, claramente esa coalición de elección no puede ser una coalición de gobierno, porque el gobierno gobierna con doctrina, se gobierna con la doctrina. Uh-huh. Eso lo enseña siempre el peronismo. Nosotros los peronistas podemos ir a las elecciones con todos, con radicales, con progresistas, lo pusimos a Cobos, podemos hacer cualquier cosa, pero gobierna con la doctrina. Como Cambiemos no tiene doctrina, el kirchnerismo tampoco, ganan las elecciones haciendo un sancocho de ideologías y de pensamientos, uh-huh. Entonces no tienen una condición. Entonces, ¿cuál es la condición para que Cristina pueda hegemonizar el movimiento? La obsecuencia con Cristina. Con Cristina, sí. O la obsecuencia con Macri. Pero con Milei no va a pasar, porque el filtro de Milei no es Milei mismo, sino la doctrina liberal. Uh-huh. O sea, Milei nunca va a aceptar a alguien que no acepte la doctrina liberal y los principios del liberalismo. Entonces, si alguien le dice a Milei, che, yo quiero estar en el gobierno, pero quiero pensar como socialista, Milei dice, no me servís, no funciona así. Claro. Entonces, esa es la ventaja que tiene Milei, que tiene doctrina. Al tener una doctrina, el filtro no es caprichoso, arbitrario ni discrecional. Vos tenés que apoyar esas ideas. Entonces no creo que el gobierno de Milei sea personalista en ese sentido. Claro. Porque vos estás militando ideas. Estás militando esas ideas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja que tiene Milei, que tiene una doctrina clara en la cual los gobernadores podrán o no podrán estar de acuerdo. Pero claramente que ahí hay una dirección. Ahora, ojo, porque la escuela austríaca no puede hacer un plan económico, porque para hacer un plan económico el Estado tiene que programar ese plan. Y Milei va a ser jefe del Estado. Tengan cuidado con eso. Si Milei va a ser jefe del Estado, los empresarios necesitan para programar sus políticas en la Argentina un plan económico. Un plan económico. Y Milei le tiene que dar previsibilidad y un plan económico a los empresarios para que vayan e inviertan. Ahora, si Milei quiere darle un plan económico a los empresarios, tiene que salir de la escuela austríaca e ingresar en la escuela de Chicago, que es el liberalismo que crea proyectos económicos, que crea planes económicos. Y yo creo que Milei se está acercando más a la escuela de Chicago en muchas cosas. Es muy interesante el viraje teórico, práctico que está teniendo Milei en estas últimas semanas o meses, te diría. Es muy, muy interesante porque la escuela austríaca y esta idea de dolarizar y de romper con todo no es una idea que caiga muy bien en el sector de los empresarios y de los banqueros. Uh-huh. Bueno, hay muchos banqueros que ya están cerca de Milei. Bueno, Milei está aprendiendo a hacer política y yo creo que eso es muy promisorio, que Milei aprenda a hacer política. A mí me gustaría que tenga algunos peronistas cerca que puedan tejer algunos hilos. Esto es realpolitik, ¿no? O sea, yo lo que estoy diciendo es la realpolitik. Y Agustín Laje siempre explica eso. Es decir, nosotros no podemos hacer política con la pureza de la teoría. Esto lo explica muy bien Sartre en un libro que se llama Las manos sucias. Este muchachito estudia en el Collège de France, se recibe de filósofo y se mete en el Partido Obrero. Y en el Partido Obrero, el Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Comunista, el maoísta, le dicen, vos tenés que dar la prueba de fidelidad, tenés que cargarte a uno de los tuyos. Y el joven le dijo, no, pero yo vine con ideales, con una filosofía, a cambiar el mundo. Sí, pero acá la filosofía se ensucia en la calle. Y las manos también se ensucian en el barro de la política. Yo no estoy diciendo que haya que ensuciarse demasiado, pero claramente hay ciertas pulsiones en la política que son ajenas a la pureza del atrio, del púlpito religioso o de la cátedra filosófica, teórica. Hay ciertas pulsiones de la política donde hay que saber negociar, hay que tener cintura política, hay que saber conceder cuando es necesario conceder,
hay que saber ser intransigente cuando es necesario ser intransigente. La inteligencia emocional, la prudencia, la sensatez, la sabiduría, la paciencia, son virtudes de un presidente que sabe tomar decisiones. Y ojalá que Javier sepa que a veces hay que saber conceder. Un político a veces tiene que saber conceder algunas cosas, ¿no? Y en esas concesiones se crean acuerdos. Es lo que hizo Néstor cuando se adueñó del PJ en el 2005, ¿no? Ahí empezó a desarrollar todo el poder del kirchnerismo. Si no, el gobierno del kirchnerismo tenía los días contados. Sí. Bueno, qué sé yo, me parece que Milei tiene que aprender ese tipo de cositas de la política que son necesarias. ¿Qué figura peronista vos verías hoy que podría, bueno, apoyar o que podría acercarse a Libertad Avanza una vez que, suponiendo que Milei llegara al poder? Que vos decís, bueno, este peronista podría, siendo lo que ha sido o siendo lo que es, acercarse o serle funcional o colaborar con un eventual gobierno de Milei en ese sentido, como vos mencionás. ¿Qué dirigentes peronistas? Yo soy Javier Milei, lo llamo a Guillermo Moreno, a Pichetto, a Sergio Berni, a tenerlos ahí, ¿viste? A tenerlos ahí. Son gente valiosa. Guillermo Moreno los conoce a todos los empresarios porque es un empresario, tiene una ferretería, un mayoreo de ferretería y conoce el sector privado. La ventaja de Moreno con respecto a Milei es que Milei conoce la economía de los libros. Moreno conoce la economía del sector privado porque es un empresario, conoce la economía de los libros porque es un licenciado en economía y conoce la economía desde el Estado porque fue funcionario. Conoce la economía desde los tres ángulos que se la puede conocer. Los conoce a todos los empresarios, los conoce a los sindicalistas, los conoce a los políticos, los conoce a los privados. Entonces, yo soy Milei y me acerco más a Moreno y le digo, che, Guillermo, ¿cómo tengo que acercarme a los sindicalistas? ¿Cómo tengo que acercarme a estos políticos? ¿Cómo me tengo que acercar a este sector de la leche, de la carne? ¿Cómo tengo que hablar con ellos? Y Moreno sabe un montón, estuvo ahí, fue el secretario de Comercio que más tiempo estuvo en la Argentina. Yo soy Milei, me acerco a Moreno. Ya han hablado bien de uno del otro, ¿no? Alguna vez. Sí, Moreno lo defendió ayer a Milei en C5N, en Duro de Domar, cuando asociaban a Milei con la dictadura y cuando decían que Milei no tiene principios, ¿no? Moreno salió a defender a Milei en ese sentido. Que no lo ataquen a Milei con mentiras, ni con chicanas, ni con cosas así. Moreno es leal en ese sentido, es íntegro. Te quiero hacer una consulta, ya podemos ir cerrando, estamos casi en una hora de vivo. Hay una pregunta que le hicieron en La Nación a Milei, del Río creo que es el apellido de este periodista, sobre el tema de los sindicatos. Y le han estado pegando a Milei con eso, porque no fue tajante. Él dijo, respecto de los sindicatos, ¿vos qué vas a hacer con esta gente que está dirigiendo tal sindicato hace 40 años, tal hace 30 y pico de años, tal hace 20 y pico de años? Y Milei dijo, bueno, eso se tiene que arreglar entre ellos, son cuestiones que tienen que arreglarse entre ellos. No dijo voy a promover tal ley o voy a promover que haya democracia dentro de cada sindicato, no dijo nada por el estilo, que no sé si es un poco lo que esperaban algunos, y un poco hasta Vidal, por ejemplo, de Cambiemos salió a pegarle con eso, que distintos somos, nosotros promovimos tal ley que después no salió. Bueno, ¿qué opinás vos de esa posición respecto de los sindicatos? O sea, ¿qué es lo correcto hacer con los sindicatos? ¿Está bien cómo funcionan ahora? ¿Está bien sacarles la plata del Estado y dejar que se arregles como organizaciones privadas, pero sin estar financiándolos, que hagan lo que quieran, como dijo Milei, pero sin determinado financiamiento del Estado? ¿Qué sería lo correcto? ¿O qué sería lo correcto desde la postura de Milei? Es que me hace acordar a la coincidencia, porque el otro día Romina del Pla también dijo que había que cerrar el Ministerio de la Mujer, porque no servía para nada. Ajá. Lo dijo Romina del Pla. Sí, ¿no? sí, de izquierda. Del Partido Obrero. Sí. Lo que dice el trotskismo es que hay que combatir a la burocracia sindical, porque la burocracia sindical, en vez de representar a los obreros, representa sus propios intereses. Entonces, Milei lo que puede decir es, mire, vamos a hacer una asamblea. En esa asamblea los trabajadores van a votar a sus representantes y yo como presidente democrático voy a respetar lo que vote cada sindicato. Entonces lo que puede hacer Milei es decir eso. Voy a convocar a este sindicato, vamos a hacer unas elecciones,
yo como presidente me voy a encargar de que esas elecciones sean transparentes y vamos a respetar a lo que elija el movimiento trabajador, el movimiento de los obreros. Sigue siendo liberal, respeta esa libertad que tienen los obreros de hacer sus organizaciones y de defender sus intereses. Un liberal haría eso, y un presidente democrático también. Entonces, yo creo que ahí no habría ningún problema. Es como la solución más diplomática y la más sabia, ¿no? Es la salomónica. Bien, bien. Jonathan, no sé si queda algún tema pendiente para hablar respecto de esto que era un poco el objetivo respecto de peronismo y Javier Milei, o por qué apoyás a Javier Milei. No sé si queda algo que a vos te parezca importante de mencionar. Sí. Decime. Lo último sería que si sigue gobernando el kirchnerismo, van a destruir al peronismo. Porque si hay algo que está creando este gobierno socialdemócrata que se hace pasar por kirchnerismo, es una fábrica de gorilas. Uh-huh. Todos los enemigos del peronismo se están creando porque gobierna el kirchnerismo. Desde que gobierna el kirchnerismo, escúchame, Eric, hasta hace 20 años vos no podías hablar mal de Evita. Uh-huh. No podías. Vos no podías salir en la tele a decir Evita es esto, Evita es... Y ahora hay gente que escribe libros en contra de Evita. Ahora hay gente que sale en la televisión a hablar en contra de Evita. Esto el pueblo argentino... Te puedes imaginar en el 2015, Macri para ganar las elecciones tuvo que hacerle una estatua a Perón y aliarse con el Momo Venegas. Sí, me acuerdo perfectamente. Hoy Milei, si le hace una estatua a Perón y si se alía con un sindicalista, pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque hoy el peronismo, entre comillas, la socialdemocracia, el progresismo, el progreperonismo es un lastre. Entonces, el kirchnerismo está destruyendo económicamente al pueblo. Ningún gobierno que aumenta la comida puede ser peronista. Todo gobierno peronista tiene que bajar el precio de la comida. Uh-huh. Están destruyendo moralmente al pueblo, espiritualmente al movimiento y doctrinalmente al movimiento. Entonces, si hay esperanza de que el peronismo vuelva a tener vigencia en la Argentina, es que el kirchnerismo no exista más. Y que los que somos auténticos peronistas podamos, en base a nuestra doctrina, dar un proyecto de esperanza al pueblo argentino. ¿Sí? Entonces, yo necesito para la supervivencia del peronismo que el kirchnerismo no exista más. ¿Cambiemos me garantiza eso? No. ¿Por qué? Porque Cambiemos va a gobernar tan mal como lo hace siempre para que vuelvan los kirchneristas. Claro. El único que me garantiza a mí que con una doctrina puede acomodar esta cuestión más o menos, para que la Argentina más o menos vaya acomodando cosas, para que en un futuro de 8 o 12 años pueda venir un gobierno peronista a acomodar las cosas como las tiene que acomodar, y a generar un proyecto industrial en la Argentina, que creo que Milei no cree en un proyecto industrial en la Argentina. Bueno, yo creo que ahí vamos a poder tener esperanza todos los peronistas. Pero mientras siga en el Estado un solo de los kirchneristas, el peronismo no va a tener lugar, porque son parásitos, son como una hidra. Entonces, por eso es que yo apoyo a Milei, porque Milei a mí me garantiza que el kirchnerismo no vuelve más. Claro, claro. Clarísimo, Jonathan. La verdad que estuvo muy, muy interesante el vivo. Había varias cuestiones que me sacaste de dudas respecto justamente de esto, de una posición, digamos, de un peronista. Ya me imaginaba, yo me iba a decir, bueno, esto no es verdadero peronismo. Me imaginaba que me iba a decir, soy peronista de derecha y el verdadero peronismo de derechas. Por eso te preguntaba esto de los distintos peronismos y de cómo el kirchnerismo realmente ha cooptado el peronismo en los últimos 20 años, ¿no? Lo ha hecho, como vos decías, digamos, llegó Néstor siendo un desconocido, un gobernador del sur desconocido, acomodado por Duhalde, y él supo construir ese poder, como vos mencionabas, fue un pragmático en ese sentido, tuvo su relato, financió a los grupos que había que financiar y construyó su poder, y bueno, y así han gobernado y han cooptado el peronismo de los últimos 20 años. Nosotros, te repito, la última vez decíamos en el vivo, puede que sea la muerte del kirchnerismo, no creo que sea la muerte del peronismo, pero depende también un poco una cosa de la otra, ¿no? Que el peronismo se sepa reinventar en un buen sentido respecto de lo que ha sido el kirchnerismo. Podemos convivir. Nosotros los peronistas seguimos a David Ricardo. Somos ricardianos. Son ricardianos.
Podemos convivir un poquito. Bien, bien. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por esta charla, por este vivo. Espero que podamos seguir conversando. Vamos a ver cómo ven las elecciones, pero seguramente te voy a volver a escribir para tener otra charla en poco tiempo, o antes o después de las elecciones. Muchas gracias. Te agradezco mucho, hermano, y un saludo a toda tu audiencia.